Apreciados asistentes, tengan un cordial saludo. En nombre de mi grupo de investigación, conformado por Carmelo Miguel Galván Doria, Ana Isabel Luna Vázquez y Caterine Galván Sarabia, presentaremos el proyecto de Identidad, Usos y Preservación de la Lengua Indígena en la institución educativa Álvaro Urcoe Chocue, ubicada en Tuchín, Córdoba. Nuestros asesores son el doctor Elvis de Cristo Ramos Montes y la doctora Rocío Atencio Orozco. Establecimos la investigación a partir de cinco capítulos. El primero es el objeto de investigación, el segundo el marco teórico conceptual, el tercero un diseño metodológico, el cuarto los resultados y el quinto las conclusiones y recomendaciones, no omitiendo en ningún momento el respeto por los derechos de autor de las obras consultadas. Ante el entendimiento de la investigación, entonces delimitamos nuestra investigación a partir de una estructura heurística como la generada por Xavier Vargas, que la tomamos como referencia dentro de una realidad teórica y la realidad empírica. Entonces, nuestro objeto empírico serán los estudiantes de la etnia Zenú, el límite empírico será el resguardo indígena de Tuchín, el objeto teórico la preservación de la lengua nativa y como límite teórico los procesos identitarios. Entendiendo el problema que se presenta frente a la protección de la lengua nativa en la institución educativa Álvaro Urcoe Chocue, ubicado en Tuchín, Córdoba, entendemos que se está presentando muy poca habla de la lengua guajiba, que es la lengua nativa de los indígenas zenúes. Esto pues también vemos que continuamente se están presentando transformaciones e hibridaciones culturales por la permeación que hacen otras culturas frente a los indígenas que ya no están aislados en resguardo, sino que ya están prácticamente en los cascos urbanos. Esto pues también permite identificar que se viene afectando esos procesos identitarios que generan la identidad de ellos. Y también vemos que no existe un bilingüismo entre el castellano y la lengua guajiba. Si bien el Estado ha impuesto y ordena que exista un bilingüismo con lenguas extranjeras como el inglés, el francés, etcétera, no se obliga a que haya un bilingüismo a partir de las lenguas nativas. La institución educativa Álvaro Urcoe Chocue tiene una cultura mayoritaria no indígena, es decir, la mayor parte de la población de la comunidad educativa no son indígenas, a pesar de ser una institución con un énfasis indígena. Y también como problema vemos que no se están cumpliendo esas obligaciones que ha ordenado el Estado. Por tanto, se está debilitando la protección de la lengua nativa en los estudiantes de la etnia Zenú, de la institución educativa Álvaro Urcoe Chocue, en Tuchín, desde esos procesos identitarios. A partir de un árbol de problemas empezamos a identificar el problema macro, que es la pérdida de la lengua nativa en la etnia Zenú, partiendo del desconocimiento de los derechos de los mismos indígenas, que no haya unos adecuados estándares en las instituciones educativas y que no haya una adecuada autonomía de las instituciones educativas indígenas para enseñar lo que ellos deben aprender. Esto pues porque no existen unas políticas claras dentro del cabildo, tampoco hay políticas institucionales y hay una discontinuidad en la enseñanza generacional. Esto pues lleva a una despreocupación por el rescate de lo propio. Hay un bajo número de los indígenas parlantes de la lengua nativa, también hay una inadecuada transferencia de las costumbres, lo que ha generado la desaparición gradual de los indígenas parlantes de su lengua nativa y por ende también el desconocimiento de su historia y la transformación cultural, lo que lleva finalmente a que pueda desaparecer la lengua nativa y la desaparición de la identidad de los grupos indígenas zenúes. A partir de esta B de Goodwin, vemos que se parte de un cuestionamiento sobre el rol de las familias, los líderes indígenas y de la escuela como institución frente a la preservación de la lengua nativa. Tomamos diferentes teorías desde el modelo educativo utilizado por Paulo Freire, también unas leyes o principios, que es la Ley Universal de la Comunicación, que determina esta como un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otras personas contacto que le permita transmitir una determinada información. También tenemos unas palabras claves o conceptos involucrados como es educación, comunidades indígenas, cabildo indígena, comunicación, globalización, hibridación cultural, lengua nativa.
Y pues esto nos lleva a alcanzar unas conclusiones de manera clara y concisa, unos datos y transformaciones que se reportan de los resultados y el procedimiento realizado a partir de una primera revisión documental y la segunda del diseño de los instrumentos para alcanzar finalmente un trabajo de campo y poder entender cuál es el rol de las familias y los líderes indígenas para la preservación de la lengua nativa. Por lo anterior, cabe cuestionarse qué expresiones se conservan de la lengua nativa en los estudiantes de la etnia Zenú de la institución educativa Álvaro Olcue Chocue en Tuchín, Córdoba, desde esos procesos identitarios. Justifica la investigación, primero, tener la necesidad de visibilizar nuestra cultura ante una problemática indígena. ¿Qué significa esto? Que debemos mostrar que es preocupante que podamos perder nuestra identidad. Por ello, también justifica la importancia de involucrar a las escuelas como instituciones formativas de una cultura, no solamente de la cultura universal, sino de lo propio. Esto también implica justificar nuestra investigación por la importancia que se ha de reconocer la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, en especial la cultura zenú. También entender que esto hace parte de esos derechos humanos, por eso justifica nuestra investigación la prevalencia de los derechos fundamentales y nos permita identificar y entender la comunicación en la comunidad indígena. Nuestro objetivo general, identificar la forma de protección de la lengua nativa que aún se conserva en los estudiantes de la etnia zenú de la institución educativa Álvaro Olcue Chocue en Tuchín, Córdoba, desde los procesos identitarios. Los objetivos específicos fueron determinar las acciones etnoeducativas aplicadas en esa institución educativa, establecer estrategias comunitarias para la protección de la lengua zenú, analizar el conocimiento y empleo por parte de los docentes de la comunidad de Tuchín e identificar las formas expresivas de la lengua guajira en los estudiantes de la institución educativa. Para ello, entonces, iniciamos en el marco teórico que es el estado del arte. Vemos los estudios desarrollados por el Instituto Caro y Cuervo desde el año 2000, una obra colectiva de las lenguas indígenas de Colombia, una visión descriptiva. También Arango y Sánchez en 2004, que sostienen que no existe documentación que haga referencia al zenú como una lengua con hablantes y al contrario se afirma que desapareció hace mucho tiempo. Por otra parte, Turbay y Jaramillo en 2010 hablan sobre la escasa información que no permite precisar si este gentilicio fue una derivación hecha por los conquistadores o si por el contrario los nativos se llamaban a sí mismos culturas zenúes. Miramos entre estos indicadores demográficos del pueblo zenú de una tabla estructurada por el censo del DANE 2005, donde habla que tenemos una población de 233.000 indígenas, estructurados entre hombres y mujeres en una relación mayoritaria de hombres. Los que hablan la lengua de su pueblo aparecen como 31.000 personas, de los cuales la mitad son hombres, la mitad mujeres, y que tienen algunos estudios, muestran analfabetismo y otros aspectos importantes. Pero mirando esta parte donde habla el censo del DANE que hay 31.244 hablantes de la lengua, nos permite empezar a buscar quiénes son esas personas. Lo anterior refuta lo planteado por Arango y Sánchez, en sentido que a través de encuestas realizadas por el DANE se evidencia que sí se preserva el dominio de la lengua nativa, simplemente que no se está cultivando eso y eso genera un grave problema. Dentro de los conceptos principales tenemos la comunidad indígena de la etnia zenú, abordamos las características generales, qué es el resguardo, qué es el cabildo indígena y qué es la institución educativa Álvaro Olcue Chocue, entendiendo la gran diferencia entre resguardo indígena y cabildo. El resguardo es la comunidad donde se hospeda un grupo de indígenas y el cabildo es la estructura jerárquica en la cual se desarrolla el liderazgo y la dirección de ese pueblo indígena. Dentro del marco conceptual, tomamos autores como Saussure, Chomsky, Montes, Moreno, Van Dijk, González, Vázquez, Bartolomé, Sadowski, Juan y Panú, y Piney y Ong.
que son quienes abordan la temática de los procesos identitarios. Frente al aculturamiento, pues la pérdida de la lengua guajiba, abordamos el vocablo de aculturación, planteando el pensamiento de Paulo Freire y la perspectiva de Watchell, que nos permiten ampliar sobre lo que es ese aculturamiento donde varias culturas llegan a un punto concluyente. Dentro de este mismo marco conceptual hablamos de la educación en la preservación de la lengua y tomamos el pensamiento de Freire, las perspectivas de Barbas y el planteamiento de Bustamante. Asimismo, el concepto etnoeducación en la preservación de la lengua, aportado por Guillermo Bonfil Batalla, la aplicación etnoeducación en Colombia, las intenciones del estudio y el proyecto educativo institucional, que son referentes conceptuales que tenemos en nuestra investigación. Finalmente, pues encontramos dentro de este marco conceptual una normativa como la Constitución Política de Colombia del 91, la Ley 115 de la Ley General de Educación, la Ley 397 del 97, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Ley 381 de 2010, que regulan y amparan lo que estamos planteando en nuestra investigación. Como diseño metodológico, entonces se implementó el método etnográfico bajo el paradigma empírico-analítico y los instrumentos desarrollados en las fuentes primarias fueron la bitácora de observación, la entrevista, el diálogo de saberes, las técnicas de comunicación efectiva y los registros audiovisuales. ¿Cómo se hizo? Pues en la primera fase se socializó con la comunidad a través de una matriz de actores, analizando el problema para que ellos entendieran que estábamos aportando una solución o una parte diagnóstica frente a un problema muy grave que se está presentando en ellos. La segunda fase fue el trabajo de campo, se desarrolló basado en la consulta de fuentes documentales, reconocimiento del espacio físico y del área de aplicación de herramientas. El diálogo de saberes en el grupo permitió que se pudiera conocer las percepciones que tiene toda esa comunidad escolar y que tienen ellos acerca de su propia realidad, de su cosmovisión. Frente a los resultados, entonces, encontramos las formas expresivas desde la lengua guajiba en la comunidad educativa. Vemos que los niños de la etnia zenú no están utilizando el vocablo zenúe de la lengua guajiba, no se está desarrollando tampoco una cultura de preservación. En las familias, aunque se mantienen ciertos vocablos, no los identifican ellos como propios. Entonces, ellos se expresan como personas común y corriente, desconociendo las raíces indígenas que tienen y cuáles son esas palabras claves y conceptos que todavía se preservan, como decir abarca en vez de decir sandalia, como decir ñango en vez de decir glúteos, y otras palabras que han sido costumbristas, pero que toda la comunidad costeña se apropió de ellos pensando que eran términos costeños y desconociendo que son términos indígenas. Entonces, en esas formas expresivas, vemos que los docentes de la institución educativa Álvaro Huechocue tampoco manejan la lengua guajiba. Entonces, ¿cómo puedo enseñar algo que desconozco? Aquí vemos que la institución necesita potencializarse y fortalecerse frente a esta problemática. Frente a las acciones etnoeducativas aplicadas en el Centro Educativo Reparo para la Protección de la Lengua zenú, veíamos que hay unas perspectivas de los docentes y ciertas visiones de los niños. Comparado esto frente a al otro resguardo indígena, que es el de Tuchín, donde veíamos que los niños, si bien se están proyectando como indígenas, cuando son adolescentes ya no quieren que sean señalados o mostrados como indígenas, entonces están perdiendo ese orgullo por lo propio. Las estrategias de la comunidad frente a la protección de la lengua zenú, como parte de esos procesos identitarios, vemos que se contraponen el hacer por parte de padres y acudientes y el actuar por parte de los líderes indígenas, porque no hay un solo punto de congregación entre los líderes indígenas y los padres de familia para que se pueda preservar estas formas
estos usos y estas costumbres en estos chicos. Frente al análisis del conocimiento y empleo de las políticas del Estado para la protección de la lengua nativa por parte de los docentes y de la comunidad de Tuchín, vemos que el coordinador del resguardo, la comunidad y los docentes no están articulados tampoco. Esto, pues, cada uno anda por su lado y evita que puedan concentrarse en la solución de un problema. Esto pues lleva también a que esa identificación de formas expresivas desde la lengua guajiba en los niños estudiantes de la institución educativa Álvaro Cuecho Cue muestre que la comunicación al interior de la comunidad sea básica, no esté contemplada dentro de ciertos parámetros indígenas, a pesar de que en las familias se conservan ciertos procesos identitarios que los identifican, fuera del núcleo familiar no se preservan. Las formas expresivas en los estudiantes, entonces, a pesar de que los niños se pueden comportar de una manera diferente al otro grupo de niños dentro de la sociedad, no los identifica como indígenas dentro de una comunidad o no permite que tampoco el resto de la sociedad los pueda identificar a ellos como indígenas. En el diálogo de saberes, el primer diálogo sobre la problemática que se hizo con la comunidad, permitió que ellos lograran la identificación de perspectivas y sus puntos de vista, que haya una aceptación del compromiso y que haya concienciación del desuso de la lengua, entendiendo la importancia de la escuela para este proceso y la necesidad de que se desarrollen acciones conjuntas por parte del cabildo, por parte de los padres de familia y por parte de los docentes de la institución para empezar a recuperar esas frases que tenemos de lo que es el vocablo indígena guajibo que nos permite identificarnos. Miren que el sombrero volteado que vemos aquí en Colombia es propio de la cultura zenú. Todos lo hemos apropiado como el sombrero colombiano, pero es un sombrero diseñado por parte de los indígenas zenúes. Entonces debemos ver la importancia que tiene la identidad de ellos. En el segundo diálogo de saberes, vemos el uso inconsciente de vocablos. Ellos dicen muchas palabras, pero no entendían que las palabras que estaban utilizando eran de vocablos indígenas, por ejemplo, taburete, por llamar silla, o con, por decir vigas, y otra serie de palabras que pues, por el corto tiempo no las podemos plantear aquí. Entonces vemos que se identifican las necesidades de sociogestión y autogestión por parte de ellos para que ellos empiecen a luchar y a conocer sus derechos para poder preservar lo propio de ellos. Entonces el uso consciente de vocablos y lo artesanal como parte de la lengua, pues en los sombreros volteados que ellos fabrican escriben su historia a través de unos escritos que serían pictográficos, permiten a ellos identificar cómo ha sido su trascendencia, pero muy pocos indígenas lo conocen, solamente lo conocen quienes lo fabrican, no se ha difundido a gran escala. Esto pues nos permitió concluir lo siguiente, que desde los procesos identitarios se determina la inoperancia de acciones etnoeducativas, aunque a pesar de que se presenten algunas estrategias aisladas en algunas familias de la comunidad donde ellos traten de fortalecer y preservar su cultura indígena, la gran mayoría no pasa porque están compuestas por personas, unos nativos y otros que son foráneos. Otra de las conclusiones es que hay poco conocimiento y empleo de las políticas del Estado por parte de los docentes de la comunidad en general, que puedan utilizar ellos como herramientas para que el mismo Estado les pueda apoyar en sus gestiones. También se pudo identificar la presencia de algunas formas expresivas de la lengua guajiba en los estudiantes y familias de la institución educativa y se impone sobre sus procesos identitarios la necesidad de supervivencia e incorporación a una sociedad no indígena. ¿Qué significa esto? Que los indígenas ya no quieren ser tratados como indios, sino que crecen y ya quieren olvidarse de sus raíces indígenas porque no han sido fomentadas desde una infancia y ellos no miran la importancia de resaltar lo propio, lo nuestro. Muchas veces llegamos las personas externas a una cultura indígena a decirles, presten atención que se van a desaparecer lentamente ustedes. La gran mayoría de la comunidad se muestra poco interesada en identificarse como indígenas de la etnia zenú
Actualmente tampoco se inculca ese sentimiento de pertenencia desde el mismo seno de la familia. Los docentes manifiestan que la educación no está descrita de manera explícita en el proyecto educativo institucional en el PEI, y por parte de la Alcaldía y Secretaría de Educación Municipal tampoco se presentan controles sobre que haya una aplicación de la etnoeducación en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo lógico es que una institución educativa de carácter indígena enseñe la cultura indígena, enseñe vocablos indígenas paralelos con la cultura de Occidente. No se presentan tampoco propuestas de parte de los directivos docentes que propongan la intensidad de las modalidades de enseñanza de la lengua o lenguas nativas frente a la enseñanza del castellano. Es bien, no puede que no existan docentes que hablen la lengua guajiba, pero en el momento en que se entiende que hay personas que tienen todavía conocimientos de ciertos vocablos, debiéramos traerlos para que ellos apoyaran a los docentes y les fueran enseñando para que pudiera documentarse esos conocimientos que no están impresos, esos conocimientos que no se han quedado registrados y que en la medida en que fallezcan y vayan desapareciendo estos parlantes, va a desaparecer también totalmente la lengua. Entonces es responsabilidad del Estado realizar acciones que aseguren que en las comunidades donde se hable una lengua nativa, los educadores hablen y escriban esta lengua y conozcan la cultura del grupo, cosa que actualmente no se da. Tampoco se evidencia la aplicación de estrategias comunitarias para la protección de las lenguas zenú que fortalezcan sus procesos identitarios. También vemos como conclusión que los líderes indígenas no cuentan con una adecuada organización que les permita orientar de manera efectiva las tareas para que protejan su lengua materna, y esto pues también determina la no existencia ni aplicación de estrategias comunitarias para la protección de la lengua zenú como parte de esos procesos identitarios. Se concluye que por parte de los docentes, directivos, líderes indígenas, familias y estudiantes no existe un conocimiento de las políticas ni de la legislación que favorezca la protección de la lengua guajiba. Finalmente, entonces, vemos que los estudiantes se presentan dentro del contexto escolar en sus relaciones sociales que se caracterizan porque en su lenguaje verbal prevalecen muy pocas palabras de su lengua madre. Las áreas de acción de la educomunicación que se ajustan a los requerimientos teóricos del proyecto investigativo son, en primer lugar, la educación para la comunicación, que básicamente se trata de educar para la significación. Entonces, que esas personas que son educadas dentro de un contexto indígena entiendan el significado y la importancia de la colombianidad, de ser colombianos, pero de ser colombianos especiales dentro de un grupo indígena, que es lo que da la mayor esencia. A partir de esto, pues se imparten unas recomendaciones que los líderes indígenas inicien las comunidades de alfabetización legislativa en torno al conocimiento de las leyes, que las autoridades legítimas estructuradas en el cabildo deben asumir el compromiso de velar por los derechos de su comunidad y ejercer acciones necesarias para garantizar la efectiva protección, y que desde la escuela se promueva el bilingüismo de la lengua castellana y las palabras conocidas de la lengua guajiba, de manera que se sigan utilizando especialmente la identificación de los objetos en ambas lenguas. Entonces, entendemos que desde el hogar las familias deben fomentar el conocimiento de la historia del pueblo zenú y el reconocimiento de las pocas palabras existentes. Y desde las instituciones educativas que los resguardos indígenas se debe promover la alfabetización sobre legislación indígena en Colombia, para que los indígenas sepan cómo están amparados y resguardados por las leyes del Estado. Algunas fotos de los desarrollos indígenas que teníamos, de los desarrollos de la investigación con algunos miembros de la comunidad indígena. Estas son las referencias bibliográficas. Agradecemos a todos por su atención, muy amables por su participación y gracias por permitirnos mostrar nuestra investigación. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.